bienvenidos. El día de hoy vamos a ver el día 42 y varios días. De hecho, debido a que el libro tanto de Éxodo como el Levítico, Número de Deuteronomio es muy pesado, todos estos libros, porque es más que nada hablan sobre leyes diferentes para los judíos. Vamos a simplemente dar un vistazo rápido, mencionar algunas que otras cosas importantes, pero no lo quiero aburrir tampoco tanto, así que los siguientes 19 días me parece lo voy a resumir quizás en este video o en el próximo, y con el próximo dependiendo de cuánto tiempo se tarde. Pero vamos a empezar con una oración. Señor Jesús, te damos las gracias por este día, gracias porque tú siempre eres misericordioso para con nosotros. Te pedimos para que tú siempre nos puedas cuidar, nos puedas ayudar y que nosotros podamos compartir de ti a otras personas. En nombre de Jesús, amén. Muy bien. Entonces, en el anterior, en el día 41, estuvimos viendo en Éxodo 31 que los israelitas estaban en el monte Sinaí y Moisés había subido a hablar con Dios y Dios estaba dándole los 10 mandamientos. Mientras tanto, después de 40 días y 40 noches que Moisés estuvo arriba, los israelitas como que no les gustó que Moisés haya ido tanto tiempo porque pensaron que había muerto. Así que veamos lo que dice. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Si se dan cuenta, ahí de un principio Dios les había dicho que no se hagan ninguna imagen y que no se adoren dioses o que hagan imágenes de fundición. Y es lo primero que hicieron. No tardaron mucho tiempo, nada más que Moisés se fue durante 40 días y ya no soportaba más. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses. Y viendo esto, Aarón edificó un altar y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: imagínense, porque Dios está en todas partes al mismo tiempo, porque Él es omnipresente. Está hablando con Moisés y le dice: miren, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, que son muy tercos. Ahora pues, déjame que se encienda mira en ellos, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: miren, imagínense, yo le estaba diciendo a Moisés: voy a exterminar a todos los israelitas y de ti voy a hacer una gran nación, como le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, los 10 mandamientos. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obras de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, imagínense, Moisés estaba a la mitad del camino y Josué estuvo ahí
durante 40 días y 40 noches a la mitad del monte Sinaí. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Bueno, en ese momento se molestó tanto que hasta arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho. Imagínense, en ese momento Moisés se enoja, tira las tablas, y creo que en ese momento todos voltearon a ver y se dieron cuenta que Moisés estaba muy molesto. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te han hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Hasta a Moisés le preguntaron: ¿qué te han hecho? Y por cierto, este sería el número 4, ¿ok? ¿Se acuerdan que estuvimos contando? Que aquí va a aparecer el número 4, ¿ok? De las veces que ellos han hecho renegar a Dios y han ido en contra de Dios. Sigamos. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te han hecho? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado a mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón no había permitido, para vergüenza de entre sus enemigos, se puso Moisés, miren lo que es un poco bien fuerte, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y ya se imaginarán lo que va a pasar ahora, ¿verdad? Quizás no, esto ya esa parte de la Biblia es como apta para mayores de edad. Ya van a ver por qué. Júntense conmigo, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, es decir, agarren una espada. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron, es decir, que mataron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráemes ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. En este momento de la historia, la salvación no era por gracia como lo es hoy en día, lo era por obras. Por eso es que si uno obedecía la ley, iba al cielo, y si uno rompía la ley, no iba al cielo, iba al infierno. Y la ley, como les digo, era tan estricta y tan pesada de entender, que yo creo que, en términos hablando, para que entiendan, era peor que la constitución política de cualquier país. Miren, y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que tomó Aarón. Siguiente. En Éxodo 33, la presencia de Dios prometida, donde Dios le está diciendo que le va a dar todo lo que le había prometido a Abraham, Isaac y a Jacob. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos, se desnudaron. Y entonces Dios otra vez le mandó a Moisés que los bendijera. Moisés tomó el tabernáculo, lo levantó lejos fuera del campamento y le llamó el tabernáculo de reunión. Cualquiera que buscaba a Jehová salía del tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y va a continuar siguiendo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí: saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo tú dices:
Yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, y este es el versículo de memoria, y él dijo, mi presencia irá contigo, Éxodo 33:14, y te daré descanso. Hay que recordar esto, que nosotros muchas veces podemos estar inquietos, muchas veces podemos estar angustiados, pero hay que recordarnos que la presencia de Dios siempre va a estar con nosotros y siempre vamos a tener descanso en Dios. Entonces no estés afanado, no estés turbado, siempre Dios estará contigo. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Muy importante, nosotros debemos de tener esa fe también. Esa fe de que cuando uno lee la palabra de Dios y la entiende y la pone en práctica, que decirle a Dios que si yo obedezco tu palabra, yo sé que tú me vas a bendecir. Entonces, muy importante. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y miren, continúa. Miren eso es lo que dice. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú esperarás sobre la peña, porque a Moisés quería conocer más de Dios. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Hay que aclarar eso, porque yo he visto que muchas personas preguntan, pero Moisés vio el rostro de Dios. Moisés no vio el rostro de Dios. Moisés vio las espaldas de Dios, porque Dios aquí dice, mas no se verá mi rostro. Continuemos. El pacto renovado. Una vez más comienzan a renovar el pacto. Dios le empieza a decir a los israelitas sobre la idolatría que hay en Canaán, que ellos tienen que derribar sus altares y quebrar sus estatuas y cortar las imágenes de acera, que eran los dioses que diferentes se veían ahí. Después las fiestas anuales, lo cual es también hay que recordar que dioses hoy en día es cualquier cosa que aparte tu tiempo, que en vez de usarlo para Dios, lo utilices para cualquier otra cosa. ¿Está bien? Entonces, así como aquí Dios le está diciendo derribaré sus altares y todo, Dios nos está diciendo a nosotros que el centro de nuestras vidas tiene que ser Dios, siempre. Alright, sigamos. Fiestas anuales. Entonces aquí empiezan a hablar sobre las fiestas anuales que hay, Moisés y las tablas de la ley, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Otra vez Moisés recibe los 10 mandamientos. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Miren, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio, porque otra vez pasó otros 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Miren, cuando Moisés baja a descender del monte, porque Moisés estuvo viendo las espaldas de Dios durante 40 días y 40 noches, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios, Moisés no sabía que su rostro estaba que echaba brillo como el sol. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel en el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Ahí vemos cómo es que Dios le decía algo a Moisés, para que, obviamente, imagínense otra vez a los israelitas, dejarlos ahí solos durante 40 días, será para que en vez de hacerse un becerro de oro, se hicieran 2 becerros de oro. Entonces Dios le decía una cosa a Moisés. Moisés estaba sin velo, no se tapaba el rostro, hablaba con Dios. Luego cuando salía se ponía un velo para hablar con los israelitas y les decía lo que Dios les estaba diciendo. Era el Messenger de hoy en día. Sigamos. Ahora, el día 43 comienza Dios a decir sobre los reglamentos, el día de reposo. Todo esto es para los israelitas. ¿Okay? Hay cosas que nosotros podemos
tomar para nosotros, como por ejemplo, tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón le traerá a Jehová oro, plata y bronce. Aquí nos está diciendo la ofrenda para el tabernáculo. Pero aquí la palabra clave es generoso. Uno tiene que ser generoso al momento de dar a Dios, ya sea dar a Dios tu tiempo o dar a Dios económicamente, o ofrendarte a ti mismo a Dios para su obra y su servicio. Entonces todo hay que hacerlo de manera generosa y hay que ser feliz. Hay que ser felices primeramente, y en segundo lugar uno tiene que hacerlo de una manera humilde y con un corazón sencillo. Pero eso ya es para otro estudio. Entonces aquí vemos cómo es que el tabernáculo se empieza a construir, la obra del tabernáculo, cómo se iba a hacer, el pueblo trae la ofrenda. Miren, muy curioso aquí es que el pueblo comienza a traer tanta ofrenda que hasta incluso tuvieron que pararlo porque era demasiado. ¿Okay? Ahora, después del llamamiento de Bezaleel y de Aholiab, y lo he llenado, miren, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. En ese entonces, como yo les digo, el Espíritu Santo podía entrar en una persona y podía salir, podía entrar en 2, en 5, en 10 diferentes personas. Duraba ahí un tiempo hasta que pecaban y de ahí se apartaba de ellos, simplemente Dios sacaba el Espíritu Santo de ellos. Así era como funcionaba, y uno perdía la salvación, obviamente, porque ya no tienen el Espíritu Santo. Hoy en día, gracias a Dios, no es así. Con la muerte de Jesús, nosotros somos salvos, y una vez que tenemos el Espíritu Santo no perdemos la salvación, así pequemos. Pero por ello tampoco no hay que abusarla, no hay que tomar nuestra libertad como pretexto para hacer libertinaje, como dice en la Biblia en el Nuevo Testamento. Sigamos. Ahora, después comienza a ver, como lo que les decía, y hablaron a Moisés, las personas que estaban a cargo de construir el tabernáculo, diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Imagínense que los israelitas empezaron a ofrendar a Dios no solamente lo que necesitaban hacer, sino muchísimo más. Nosotros tenemos que hacer lo mismo cuando demos a Dios de nuestro tiempo, o económicamente, o algo, o lo que le quieras dar a Dios, lo que te nazca de forma generosa y sencilla. Hay que dar lo más que podamos. Pero hay que recordar que todo lo que nosotros tenemos les pertenece a Dios, el 100%. Y Dios no nos está pidiendo el 100%, simplemente está pidiendo que seas generoso y que le des a Dios lo que tú creas que puedes darle a Dios. Obviamente también por eso hay el diezmo y diferentes cosas, pero hoy en día no es necesario que des el diezmo, sino que ofrendes, y la ofrenda es más que el 10%, es mucho más. Por eso les digo, es mejor si no puedes económicamente apoyar a Dios, ya sea en la iglesia local o ayudar a alguna compañía que se especializa en la Biblia y hablar de Dios a otras personas, entonces que lo hagas con unas ofrendas. Sigamos, entonces se construye el tabernáculo, y siguen todas las medidas y las joyas, todo como aquí podemos ver, los cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, fundió para ellas 4 razas de plata. Entonces cumplieron con todo lo que Dios les dijo. Sigamos, en el día 44 vemos en Éxodo 37 el mobiliario del tabernáculo, como ya les había explicado en un video anteriormente, lo que iba a haber adentro. Después, sobre el atrio del tabernáculo, como ya les expliqué, el tabernáculo en sí tenía el lugar santo y el lugar santísimo, y afuera estaba donde uno podía ofrendaba a Dios, se bañaba y le pedía perdón a Dios por sus pecados y por los de los israelitas, y de ahí podía entrar al lugar santo, donde ahí estaba tanto como el candelabro de oro y la mesa con los panes de la proposición, y de ahí el lugar santísimo donde nadie podía entrar, donde estaba el arca del pacto. Y de aquí podemos ver después en Éxodo 39 cómo debía ser la longitud de la joyería, por así decirlo, que estaba en la ropa de los levitas. ¿Okay? Y aquí miren, al final dice: hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello: santidad a Jehová. Es muy importante, santidad a Jehová. Esto es lo que le ponían a los sacerdotes. Nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar ser santos a Dios. ¿Está bien? Santo significa que tú eres apartado
para Dios. Y apartado tienes que evitar. Yo sé que quizás no puedas no pecar, pero evita pecar. Evita que si tú sabes que vas a hacer algo malo, no lo hagas. Huye, así como José cuando huyó de la esposa de Potifar. Yo sé que muchas veces es difícil, ya seas hombre o mujer, joven o mayor, pero uno tiene que santificarse a Dios, leer la palabra de Dios, conocer a Dios, meditar en la palabra y obedecer a Dios sobre todo. Sigamos. En el día 45 que se ve, si se dan cuenta, aquí pasa de Éxodo a Números, pero lo hace más que nada para hacerlo de una manera cronológica. Por eso es en la Biblia en un año de forma cronológica, de hecho. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo. Entonces están hablando sobre el tabernáculo y miren al final dice: y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Siempre cuando nosotros obedezcamos a Dios va a traer bendición a nuestras vidas. Muy importante recordar. Después Moisés erige el tabernáculo, lo levanta afuera del campamento de los israelitas y lo llamó el tabernáculo de reunión. Después la nube sobre el tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Entonces vemos que Dios estaba ahí, pero obviamente imagínense poner a Dios en un solo lugar, no se puede, porque Dios es Dios, no podemos contener a Dios. Imagínense intentar siquiera eso, pero obviamente Dios es tan grande que no se iba a concentrar en un solo lugar. Sigamos. Y dijo: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y el altar de vía sobre el tabernáculo con una apariencia de fuego hasta la mañana. Durante 40 años en el desierto, esta nube los protegía a los israelitas de día con el calor, que en el desierto es bastante caliente, y de noche esta nube se convertía en fuego para calentar a los israelitas durante estos 40 años que estuvieron en el desierto. Ahora, sigamos. Después, en número 7, en el día 46, vemos las ofrendas para la dedicación del altar, cómo es que tenían que ofrendar. Y al final dice: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre dos querubines, y hablaba con él. Entonces vemos que Moisés estaba hablando con Dios, estaba en el lugar santo, por ejemplo, y oía la voz que venía del lugar santísimo, y había un velo ahí, y Dios hablaba con Moisés ahí, pero Moisés no podía ver la cara de Dios. Sigamos. Después, en el 47, como les dije, vamos a hacer varios días del día de hoy. Hemos empezado con el 42 y estamos en el 47. Aarón enciende las lámparas, consagración de los levitas, cómo tenían que andar los levitas. Y miren, dice: y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Hay que recordar eso, que todos los primogénitos de Israel iban a ser para Dios, pero de ahí Dios cogió la tribu de Leví para que sean sus sacerdotes, y en lugar de que todos los israelitas ofrecieran sus primogénitos para servicio a Dios, simplemente toda la tribu de Leví sería la encargada de ofrecer sacrificios a Dios. ¿Ok? Después, eso es todo lo que les estoy diciendo, es lo que dicen esos pasajes. Si ustedes lo quieren, lo pueden leer, pero como les estoy diciendo, yo he extraído lo más importante quizás. Y como por ejemplo dice aquí: y si morare con vosotros extranjeros y celebrare la Pascua a Jehová conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará. Su mismo rito es muy pesado, como les dije. Después los holocaustos, cómo se tiene que ofrecer a Dios los holocaustos, los sacrificios para remisión de pecados de los israelitas, las ofrendas que tenían que traer los israelitas a Dios, las ofrendas de paz. Son diferentes cosas que si tú querías agradar a Dios tenías que hacer. Después en el día 48, en Levíticos 4, dice sobre las ofrendas por el pecado, como estaba comentando. Después vemos si por ejemplo, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuera testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado.
Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo andamos en todo momento? Ofrendas expiatorias para expiar nuestros pecados. Después habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecar y hiciere prevaricación contra Jehová y negara a su prójimo lo encomendado, dejado en su mano, o bien robar a calumniar a su prójimo, o bien hallado lo perdido, después no lo negare, jurar en falso. Otra vez, todo esto, como dice Jesucristo en el Nuevo Testamento, que toda la ley se resume básicamente en amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primer y gran mandamiento, y el segundo, semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos que toda la ley se resume en esas dos leyes básicamente. Es algo que todo cristiano debe andar. Todo cristiano debe amar a Dios por sobre todas las cosas y siempre ayudar al prójimo y tratarlo así como tú quisieras que otros se traten a ti. ¿Okay? Sigamos las leyes de los sacrificios que tenían que hacer a Dios, que habla sobre cómo el sacrificio tenía que ser, qué es lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer. Es bastante. Después, asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Si tú te sentías culpable de algo, para que ya no tengas la culpa de ello, tenías que hacer un sacrificio. Ok, sigamos. Después, la consagración de Aarón y de sus hijos, que Dios los consagró para que sean sumos sacerdotes. En el día 50 vamos a ver en el Levítico número 9 los sacrificios que hizo Aarón. Por ejemplo, una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Tienen que tener un buey y un carnero para el sacrificio de paz. Sigamos. Después, el pecado de Nadab y Abiú. Esto es muy importante. Mire, Nadab y Abiú eran los hijos de Aarón, y cada uno tomó un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces nosotros podemos intentar hacer algo bueno, pero si no lo hacemos conforme a la palabra de Dios, obviamente Dios no nos va a quemar, pero a Dios no le va a agradar. Si tú, por ejemplo, dices, ¿no? Voy a ayudar al prójimo, pero lo voy a hacer con la intención de que otras personas me vean y digan: esta persona es muy buena. Eso no le agrada a Dios, porque lo estás haciendo con otra intención. Entonces, nuestras intenciones siempre deben ser buenas, deben ser gentiles, amables, y no de intentar hacer nada de manera deshonesta. Sigamos. Entonces, de ahí vemos en el capítulo 11 de Levíticos: animales limpios e inmundos para los judíos. Ok. En el día 51 ahora vemos la purificación de la mujer después del parto. Según los israelitas, una mujer cuando da luz no está pura, y tiene que hacer todo un rito para limpiarla y purificarla. Leyes acerca de la lepra, lo que tenían que hacer: se tenían que ir fuera del campamento y estar lejos de las personas. Después habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso. Y si un leproso se curaba, él tenía que hacer tenía que sacrificar a Dios, tenía que presentarse ante el sumo sacerdote para que vea que estaba limpio y que ya podía regresar con su familia. Ahora, en el Levítico 14 habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, a cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuera la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como lepra ha aparecido en mi casa. Ok, sigamos. Después, Levítico 15, impurezas físicas. Si por ejemplo, tanto en los animales como en las personas, si no era perfecto, eso que no le agradaba a Dios. Sigamos. Después vamos a ver en el siguiente capítulo, en Levíticos 17, día 53, sobre el santuario, sobre la prohibición de comer la sangre. Obviamente nadie quiere comer sangre, ¿verdad? Menos que seas caníbal. Ok. La persona, por lo tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Ok, sigamos.
Ahora en el día 53 aún estamos. Levítico 18, actos de inmoralidad prohibidos que no le agradan a Dios. Después estamos en leyes de santidad y de justicia, Levítico 19. Ya con esto voy a terminar. Sí, ya con esto. Ya hemos avanzado desde el 42 hasta el día 53, son 11 días. Es bastante, llevamos media hora ya. Con esto voy a terminar. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y esto debes de recordar todos los días. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Si Dios es santo, 3 veces santo, 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 tú debes ser santo para Dios. Y debes apartarte del pecado. Y si pecas, lo cual va a ser natural que lo hagas porque eres un ser humano, pídele perdón a Dios y establece esa comunión con Dios. Entonces nosotros debemos ser santos porque Dios es santo. ¿Está bien? Ahora, hasta ahí lo dejamos, el día 53. Ya después vemos los siguientes días, que son bastantes días también. Y espero verlos, que se cuiden mucho y muchas bendiciones. Hasta luego. Gracias por ver. Bye.